Muy buenas, ¿qué tal? Pues estamos hoy con Alex Caballero, que es planificador financiero y es el responsable de GIA. Y Alex nos va a explicar hoy cómo gestionar mejor nuestro dinero en época de crisis y también nos va a contar cómo ha conseguido que su negocio salga en los medios de comunicación, cómo ha conseguido que este tema aparezca en la prensa especializada y generalista. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Borja, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo. Nada, el placer es nuestro. Tengo muchas cosas que te quiero preguntar, Alex, así que si te parece, vamos directamente al grano, ¿vale? Porque Perfecto. muchísimo lo que quiero que nos cuente. Eh, bueno, he dicho en la presentación que eres planificador financiero y nos vas a hablar de cómo gestionar nuestro dinero en época de crisis. Ahora mismo estamos en una crisis muy importante, que es la crisis del coronavirus. ¿Qué está pasando con el coronavirus a nivel financiero, Alex? Bueno, pues a ver, todas las crisis tienen un motivo y en este caso esta crisis tiene el motivo sanitario, un motivo muy complicado, pero que está haciendo que todos estemos como tú y como yo en casa. O sea, ahora mismo solamente aquellas personas cuyos trabajos son imprescindibles, como los sanitarios, por ejemplo, que son los que están haciendo y combatiendo este virus, el resto estamos en casa. Y entonces esperemos que pase pronto, pero mientras dure esa crisis sanitaria, todos vamos a estar aquí sin trabajar y sin generar, en la mayoría de casos, actividad económica. Entonces, eso está haciendo que toda la economía de la mayoría de países se esté paralizando. Eso significa que cuando termine esto estaremos en una crisis que no nos vamos a volver a levantar ni vamos a poder conseguir otra vez volver a como estábamos antes. No. Simplemente lo que va a hacer es que tengamos que empezar otra vez poco a poco a recuperar ese ritmo. Pero que nadie se crea que esta crisis va a ser la última, que esto va a hacer que no podamos volver a como estábamos antes, ni a tener buen rendimiento económico. Simplemente lo que hay que ir es poco a poco avanzando y saliendo de esa crisis que simplemente nos ha llegado de sorpresa. Normalmente, en la mayoría de ocasiones se suele venir, pero en este caso nadie contaba con que en enero fuera a salir un virus que nos cambiara todos los planes. Ujú. No podíamos preverlo, ahora estamos metidos de lleno en esta crisis. ¿Qué podemos hacer en estos momentos a nivel financiero, a nivel económico, cada uno de nosotros? Pues mira, antes de saber qué podemos hacer, a mí me gusta siempre ver cómo ha ido evolucionando anteriores momentos parecidos a este, anteriores crisis, para saber un poco qué podemos esperar. Sí es verdad que cada crisis es distinta y cada momento histórico es distinto, porque las circunstancias que rodean cada crisis son distintas. Pero, por ejemplo, en los últimos 20 años se han producido distintas crisis sanitarias, igual que esta, ¿vale? La del SARS, que se ha hablado mucho, que fue en 2003, la gripe aviar, el ébola, el virus del Zika, todas esas seguro que nos suenan o recordamos noticias. Pero digamos que más allá de acordarnos del nombre, aquí lo que vamos a ver es cómo ha evolucionado el mercado para saber cómo se cambió del momento de crisis a los meses posteriores. Y, por ejemplo, simplemente centrándonos en el SARS, que es el que más han estado hablando, el de la gripe aviar, por ejemplo, y el del ébola, ¿vale? Ujú. Una vez que pasó, el SARS se produjo en 2003, una vez que pasó ese momento de crisis, a los 6 meses de producirse, el mercado ya había ganado un 14,59%. Y 12 meses después de la crisis, el mercado estaba ganando un 20%. Si nos vamos al de la gripe aviar, que fue en 2006, a los 6 meses de haberse producido la crisis, el mercado ya estaba en un más 11%. Y un año después, en un más 18%. Y si nos vamos a la del ébola, por ejemplo, que es del 2014, 6 meses después de producirse la epidemia, el mercado estaba en un más 5 y 12 meses después estaba en un más 10. ¿Qué significa esto? Que eh, siempre va a haber algunas crisis y ya hemos visto que esas fechas son 2003, 2006, 2012. Entre medias ha habido otras, ¿vale? Como por ejemplo el dengue o incluso el virus del Zika, que fue en 2016. Pero cada X tiempo parece que se van reproduciendo determinadas epidemias
y en ese momento pues hay una bajada en el mercado. Simplemente saber que esa bajada el mercado va a reaccionar y las bajadas no se quedan abajo ya para siempre, porque si no, del 2008 para acá no hubiéramos remontado. Simplemente hay que ver que esta crisis no es la última que va a pasar, ni es la definitiva, y que todas las crisis se recuperan. Lo que hay que saber es qué hacer ahora para aprovechar esa crisis y, digamos, poder gestionar bien nuestro dinero y nuestros ahorros para que no tengamos pérdidas o que por lo menos podamos limitar ese comportamiento del mercado y aprovecharlo a nuestro favor. Ajá, vale, yo creo que esto, por lo que sé, por lo que tú me has contado otras veces, está muy en línea con la planificación financiera, ¿no? El establecer una buena planificación financiera de manera que esta bajada del mercado luego a nosotros también nos ayude a nuestra propia economía doméstica a subir cuando sube el mercado, ¿no? ¿Van por ahí Claro, los tiros? claro, van por ahí porque digamos que a todo el mundo cuando pasan cosas de estas, queremos información y vamos o a internet o al telediario o digamos algunos que ya se manejan más por internet van a diarios digitales a nivel económico o blogs de la temática. Pero a mí me gusta siempre explicar las cosas de forma que sea lo más comprensible posible para todos, ¿vale? Y yo siempre pongo un ejemplo para explicar una crisis, por ejemplo, ¿vale? Y cómo saber cómo aprovecharla. Si yo, por ejemplo, tengo 100 euros en mi poder y yo quiero ir a comprar ropa, si pudiera elegir, ¿yo qué iría? ¿En rebajas o en temporada? Seguramente iría en rebajas, ¿no? ¿Y Ujú. por qué iríamos en rebajas? Porque esos 100 euros que yo tengo me darían para comprar más ropa que en temporada. Es decir, si de normal, imagínate, me puedo comprar un pantalón y una camisa, pues lo mismo puedo comprarme 2 pantalones y una camisa y un jersey, ¿vale? Poniendo un ejemplo rápido. Ujú. Pues eso significa que yo puedo comprar más porque el precio está más bajo. Eso es lo que está pasando ahora mismo en esta crisis. Los precios del mercado en general están más bajos, con lo cual si yo ahora mismo entro en el mercado, puedo comprar más participaciones, más acciones, llamémoslo como queramos, para que luego cuando ese mercado suba, como hemos hablado antes, las distintas crisis que hemos visto, que el mercado luego reacciona y sube, eso que yo he comprado en ese momento del mercado bajo valdrá mucho más meses después o años después. Ujú. Entonces, es una manera de yo aprovechar ese momento bajista para que mi participación suba y se revalorice en el medio o largo plazo, cuando yo ya pueda sacarle un rendimiento económico. Ujú. Vale. Pero vamos a suponer que la mayoría de las personas no tenemos miles y miles de euros ahorrados para decir, ahora pongo aquí, ahora pongo en el otro lado, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante eso? La persona de término medio, digamos, que yo Claro, supongo que es la mayoría de las personas que nos están viendo, ¿no? Que tienen pequeños ahorros, pero ¿qué hago con eso? claro. Una de las principales cuestiones que muchos clientes nos preguntan antes de sentarse con nosotros es, bueno, pero yo es que no tengo mucho dinero. Vale, pero hay que tener en cuenta una cosa. El euro, los 10 euros, 1000 euros, 100.000, 1 millón que tú tengas son tuyos. Y a ese euro o a esos 10 euros, tú eres el que tienes que sacarle el máximo partido. Porque a mí me duele un euro. O sea, y doliéndome a mí, le duele a cualquiera, que un euro es lo mínimo que yo puedo tener, digamos. Entonces, da igual que tengamos 1000 euros, 100, 1 millón. Yo soy el encargado de, con mi dinero, lo poco o lo mucho que sea, gestionarlo de la mejor manera. Para eso, por ejemplo, estaba hablando antes con otro cliente, ¿vale? Que me decía que, bueno, que en este caso él había visto cosas por ahí y que podía elegir los productos que había visto y tal. Vale, perfecto. Tú puedes ver los productos, pero a lo mejor no sabes entender cómo es ese producto, cómo son los gastos de ese producto, si ese producto encaja para ti o no, más allá de que lo hayas visto en la tele o de que lo Ujú. hayas visto o escuchado en la radio y parezca que es el producto perfecto. Pero eso ya se lo comento yo a los clientes, que el producto perfecto no existe, sino que lo que existe es la estrategia perfecta. Por ejemplo, otra de las cosas que les suelo comentar a los clientes es que precisamente
uno lo que tiene que procurar es gestionar bien su presupuesto, ¿vale? Y hay una regla no escrita que es la regla del 10%. ¿Eso qué significa? Que de mi presupuesto, de lo que yo gano, de lo que yo ingreso todos los meses, el 90% tiene que ir para hoy, para comer, para comprar lo que sea que me haga falta para la casa, hipoteca, alquiler, etcétera. El 90% para hoy. Pero siempre como mínimo, si podemos más, mejor, pero como mínimo un 10% ahorrarlo para entre el hoy y el mañana. Como el cuento de la cigarra y la hormiga. En el cuento de la cigarra y la hormiga nos decían que el verano se pasaba muy bien, pero que luego la que pasaba bien el invierno, cuando ya no había tanta abundancia, era la hormiga. Pues en este caso nosotros tenemos que hacer lo mismo, ya sea con poquito o con mucho, porque lo importante es tener un planteamiento, una planificación y sobre todo tener en cuenta que el mañana siempre está ahí y que tenemos que planificarnos para lo más probable. Hay mucha gente que dice, bueno, pero yo es que me dedico a vivir la vida porque no sé si mañana me voy a morir, ¿vale? Pero lo más probable es que no. Entonces, si lo más probable es que no, ¿qué pasará cuando llegue el día de mañana y tú no tengas cubiertas tus espaldas? Pues vamos a trabajar para que eso no suceda o que en el caso que suceda, pues que te cubra lo mejor posible. Pero lo importante es planificar lo más probable y sobre todo si seguimos esa regla básica del 90-10, ya te digo yo que no vamos a tener casi ningún problema para poder ir ahorrando poco a poco y tener un colchoncito para el día de mañana. O sea, estamos hablando de coger el 90% para los gastos diarios y por lo menos ahorrar ese 10%, ahorrarlo invirtiéndolo en determinados productos que hagan crecer el dinero, ¿no? Claro, ahí la cuestión está, como hemos dicho antes, de que el producto perfecto no existe, ¿vale? Nosotros, imagínate, un producto tiene tres patas. Un producto financiero, estamos hablando, tiene tres patas. La seguridad, la rentabilidad y la liquidez. Entonces, la seguridad siempre la tenemos que tener al 100%, ¿vale? Pero lo que sí tenemos que combinar es la liquidez y la rentabilidad. En este caso, si nosotros combinamos seguridad y liquidez, la rentabilidad casi seguro que va a tener muy poquita, porque lo que buscamos es algo que pueda yo tocar, tipo cuenta corriente, cuenta de ahorro, etc. Ahora, si yo quiero seguridad y rentabilidad, pues la liquidez seguramente la tenga que sacrificar. ¿Qué pasa? Que ahí es donde vamos a la parte del corto, medio y largo plazo. Si yo quiero planificarme a corto, yo tengo que buscar algo que sea disponible, que sea líquido. Entonces la rentabilidad ahí va a tener muy poca. Sin embargo, si yo me planteo ahorrar a largo plazo, yo no quiero tocarlo hoy, con lo cual lo que yo busco es la máxima rentabilidad. Y la liquidez pues la tendré que sacrificar y lo mismo no puedo tocar ese dinero hasta que pase un tiempo, porque yo lo quiero para dentro de 10 años o más, que es largo plazo. Entonces, ahí es donde yo tengo que hacer un equilibrio e intentar cuadrar bien esa planificación para que me cubra corto, medio y largo plazo. Y que no me falte, que no me cubran las espaldas o que me quede, digamos, con el culo al aire, como digo yo, en ningún momento porque no esté bien planificado. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, por ejemplo, en España, muchas de las personas viven al día. Y seguramente esta crisis, esperemos, sirva para que la gente se dé cuenta de que también tenemos que ahorrar y plantearnos tener un colchón anti-imprevistos. Que nadie se esperaba, como hemos dicho antes, que fuera a surgir el coronavirus y que nos fuéramos a meter de lleno en una crisis económica tan grande. Pero eso hará que el día de mañana, cuando empecemos a recuperarnos otra vez, tome más valor el tener un dinero ahorrado para imprevisto, para emergencias, y que ese dinero sí o sí no lo toque para nada que no sea eso. Entonces, eso también forma parte de una planificación y eso también hay que organizarlo para que no nos falte y que tampoco lo hagamos sin cabeza y digamos, dejemos de comer garbanzos hoy para los posibles garbanzos de mañana. Siempre hay que tener ese equilibrio, como hemos dicho, del 90-10. Vale, y esto que nos estás comentando, que, bueno, que es muy interesante, claro, cualquier persona que nos vea, incluso yo mismo también lo pensaba, vale, yo ahora sé que puedo hacer esto con el dinero, sé que hay muchos productos en el mercado, nos ha explicado más o menos en base a qué elegir el producto, pero hay mucho desconocimiento Claro. de todo el mundo de,
bueno, ¿qué hago? Este producto es realmente seguro, esta entidad que me dice que es seguro realmente es confiable. ¿Qué podemos hacer ante eso para evitar ese miedo a dar el paso? Pues, a ver, hay varias opciones. Una es formarte tú, ¿vale? Y convertirte en experto de los Ujú. productos, con lo cual tienes que dedicar tiempo, esfuerzo y sobre todo, pegarte muchos palos para saber si realmente es lo que te dicen o no. Otra opción es pasar de mirar los productos y confiar en el banco o la aseguradora que tienes bajo tu casa. Y la tercera opción es comentarlo o consultarlo con un profesional, ¿vale? Ujú. Igual que cuando alguien, ahora mismo lo estamos viendo, ¿no? Que están, como hemos dicho al principio, son los héroes de este momento, los sanitarios. Cuando te duele cualquier cosa o tienes un problema de salud, vas al médico. Cuando el coche se te avería y no enciende, lo llevas al mecánico. ¿Por qué para el tema del dinero y para el tema de la gestión patrimonial nosotros creemos que sabemos de eso porque hemos visto dos productos en la tele y ya creemos que esos son los mejores? Lo que tenemos que hacer es acudir a profesionales como nosotros o cualquiera, da igual, lo importante es que consulten y que vean qué posibilidades tienen, porque una vez que ven con un profesional qué quieren conseguir, el profesional les abrirá una cantidad de puertas y de opciones muy grandes para que puedan elegir y cosas que seguro ni se habían planteado o que ni conocían. Porque, por ejemplo, nosotros con la mayoría de clientes, cuando nos sentamos con ellos, no se plantean algo tan simple como el IPC. El IPC Ujú. es cómo suben los precios de un año para otro. Claro, tú el IPC lo ves en la tele y te dice, el IPC del año pasado fue un 2 y pico, el del año anterior un 3 y pico. Pero y tú dices, bueno, vale, muy bien. Más allá de que están diciendo que las pensiones las van a subir con el IPC, poco se plantea a la gente cómo le afecta. Pero el Mm. IPC significa que tú cada año tu dinero vale menos. Porque como los precios van subiendo y normalmente a la gente no le suben el sueldo con respecto al IPC, pues tú sigues cobrando lo mismo, pero los precios cada vez son más altos. Entonces, si tú no te planificas bien para combatir el IPC, en vez de, como la mayoría, queremos estar cada día mejor, lo que vamos a hacer es que cada año estemos peor y nuestra planificación sea cada vez peor. Y eso digamos que afecta de forma automática, eso no tenemos que hacer nada. Mucha gente piensa, no, no, yo prefiero tener el dinero en casa, porque así yo lo manejo y lo tengo y lo cuento. Vale, perfecto. Pero es que ese dinero que tú estás contando va a ser el mismo, eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar van a ser los precios. Con lo cual, si tú tienes un billete de 10 euros, antes podías comprar dos cosas y ahora mismo, como esa cosa vale, en vez de 5 euros, vale 6, ya solamente con un billete de 10 puedes comprar una. Y tú tienes el mismo billete de 10. O sea, Ujú. nadie te ha quitado el dinero, lo tienes en casa. Pero lo que Ujú. sí han variado son los precios. Entonces, ahí, por ejemplo, eso son cosas que te afectan y que necesitas saber cómo combatir, porque si no, el día de mañana estaremos peor que hoy y no hay peor planificación que esa, que no hacer nada. Porque si no haces nada, ya estás perdiendo valor, ya estás perdiendo poder adquisitivo. Ujú. ¿Qué consejos podrías darnos de cara a hacer una buena planificación financiera? Aunque ya nos has comentado algunos, pero ¿nos podrías comentar algunos otros, ya sea contextualizado en el momento de crisis o fuera, en un momento normal, entre comillas? Claro, mira, ahora mismo lo principal para hacer una planificación financiera, que es lo que hacemos nosotros con los clientes, es sentarte a hacer un presupuesto mensual. O sea, eso es fundamental. Mucha gente no sabe en qué se le va el dinero. O sea, tan simple como eso. Dice, mira, yo gano 1.200 euros o 1.000 euros o 1.500, me da igual, lo que sea. Y me sobran 50 y no sé por qué. Claro, normalmente, digamos que hay tres partes en un presupuesto. Están los gastos obligatorios, que son los de la casa, comida, educación, tal, si tienes niños o tal. Luego, los gastos voluntarios o los gastos, digamos, que son aparte, como son comprar, salir, ocio, etcétera. Y luego está la parte del ahorro, ¿vale? Bueno, Ujú. pues la mayoría de gente que no saben que se le va el dinero, se le va en la segunda partida, que son los gastos variables o los gastos voluntarios. Es decir, no, Ujú. yo es que todos los fines de semana, cada vez que salgo, pues yo qué sé, me gasto 150 euros.
Hostia, y luego te dices que no te llegas a final de mes. O, ¿sabes? Hay mucha gente ahí. Luego después está la gente que no llega porque es que no puede, ¿vale? Pero esa es otra realidad, esa es otra situación distinta. Pero hay mucha gente que podría estar haciendo una buena planificación, pero que por vivir el hoy como la cigarra, el día de mañana no serán como la cigarra en invierno, en vez de como la hormiga. Entonces, lo principal es, antes que nada, hacer un presupuesto. Porque todo el mundo sabe cuánto gana, pero muy poca gente sabe cuánto gasta. Que parece mentira. Pero cuando tú te sientas en un bar, todo el mundo empieza a quejarse. Pues a mí me ha subido la hipoteca, no sé qué. Pues el otro día no me cobraron de la luz, no sé cuánto, tal. Sí, pero esos gastos son muy fáciles de ver. Pero los gastos pequeños son los que realmente pueden desequilibrar una planificación. Ese café todos los días, ese salir a cenar el viernes, el sábado y el domingo, que no estoy diciendo que no haya que disfrutar, pero tú vas a disfrutar igual saliendo un día menos, por ejemplo, y ahorrando ese dinero para poder salir dentro de X tiempo, porque tú querrás seguir viviendo bien el día de mañana, pero si no te planteas y te planificas bien, es complicado. Entonces, antes que nada, hacer ese presupuesto y luego ya después saber cuáles son los objetivos que tienes. Normalmente siempre hay una serie de objetivos que son muy parecidos para todos, ¿vale? Todos somos humanos y más o menos nos cuadramos parecidos. Uno es la jubilación, que a día de hoy ya están saliendo noticias que están diciendo que ya hay comunidades autónomas con este déficit que se está creando con el tema de la crisis del coronavirus, que no van a poder pagar las pensiones. Que ya antes era complicado, pero ahora ya incluso va a ser cada vez peor. Entonces, la jubilación es una cosa que ya cada vez más nos está preocupando a todos, porque si no nos preocupamos nosotros mismos de buscarnos las papas, el día de mañana lo que nos puede dar el gobierno puede ser más cercano a una paga que a una pensión. Por mucho que hayamos cotizado y que hayamos trabajado muchos años, etcétera. Luego, hay otro objetivo, que este ya depende un poco si eres padre o no, que es la educación o el futuro de tus hijos. Ahí la mayoría de los padres les cambia el chip, por no decir todos, ¿vale? Les cambia el chip cuando les nace un niño, y entonces ya lo principal y el principal foco de atención son ellos. Y entonces ahí mucha gente no sabe cómo ahorrar más allá de una hucha, que sea una cuenta corriente o una cuenta de ahorro, pero que no les da nada. Entonces hay formas de hacer que ese dinero vaya creciendo poco a poco, para que el día de mañana, cuando vaya a la universidad, tu hijo pueda decidir dónde quiere ir a estudiar, en vez de decirle tú, no, mira, te tienes que quedar aquí cerca de casa porque no puedes ir a estudiar fuera, por ejemplo. Y otra de las cosas que suele hacer la gente como objetivo es acortarse la hipoteca. De hecho, cuando tú, incluso antes de casarte con tu pareja, ya te has casado con el banco. Mucha gente se casa antes con el banco que con su pareja, porque firma una hipoteca a 30 años. Pero es muy curioso porque todos los que firmamos una hipoteca nos visualizamos ya dentro de 30 años deseando habernosla quitado. Estás firmando, todavía no has pagado ni la primera cuota, pero tú ya estás diciendo, a ver si pasan ya los 30 años esto y ya me quito la hipoteca. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que no sabe cómo acortarse una hipoteca que no sea entregarle el dinero al banco. Que eso implica descapitalizarte tú, porque si tú le entregas el dinero al banco, te lo estás quitando de tu bolsillo, y si te pasa, como hemos dicho antes, cualquier imprevisto, cualquier cosa, ya no tienes ese dinero, con lo cual o amplías la hipoteca o pides un préstamo, es decir, es mucho peor. Entonces, hay formas de quitarte la hipoteca 8, 10, 12 años antes, pero con una planificación que te cubra incluso durante épocas en las cuales no puedas pagar la hipoteca porque te hayan despedido, te hayan bajado el sueldo o lo que sea. Entonces, esos son los típicos, los objetivos financieros típicos. Más allá de eso, hay gente, por ejemplo, que quiere dar la vuelta al mundo. O hay gente, por ejemplo, que lo que quiere es comprarle un piso a su hijo. O lo que sea. O sea, ya ahí depende de cada persona. Lo importante, a mí, yo como siempre le digo a las personas, yo no quiero ser el malo de la película ni ser el aguafiestas. Pero el objetivo como tal no es importante. Lo importante es el plazo, que esté a corto, a medio o a largo. Porque en función de cuánto tiempo quede, se pueden utilizar unas herramientas u otras. No se puede ahorrar, por ejemplo, para una jubilación con una cuenta corriente,
ni se puede ahorrar en un fondo de inversión para la comunión de tu hijo, que es dentro de 3 meses, ¿vale? Hay Vale. distintas herramientas según el plazo, y ahí es donde nosotros, antes de saber qué herramienta necesitamos, tenemos que saber cuándo está nuestro objetivo, y a partir de ahí ya nos ponemos a utilizar o a buscar las herramientas, porque son eso, herramientas, no fines. Yo no quiero un plan de pensiones por un plan de pensiones, o no quiero una cuenta por una cuenta, sino que yo utilizo una cuenta para poder pagar y cobrar. ¿El fin cuál es? Cobrar y pagar, no es tener una cuenta corriente. Pues en este caso es igual. Vale. Una persona que diga, vale, yo puedo ahorrar algo de dinero todos los meses y puedo colocarlo en sitios que me generen, ¿no? Incluso me puedo plantear algún objetivo, pero no tengo tiempo para empaparme de todos los productos financieros que hay ahí fuera. Y si destino parte de ese dinero en pagar a un profesional para que me guíe, al final ese dinero no lo estoy metiendo en ningún lado, ¿no? ¿Qué es lo que le dirías tú a esas personas? Claro, en ese caso, yo, por ejemplo, nosotros en nuestro caso no le cobramos a los clientes, porque nosotros, digamos que, no, o sea, nosotros pagamos nuestras cuentas y tenemos facturas que pagamos y no trabajamos por amor al arte. Pero sí es verdad que en vez de cobrarle a los clientes, les cobramos a los bancos y aseguradoras. Entonces, para no pillarnos los dedos con ninguno, nosotros trabajamos con más de 80 entidades, entre bancos y aseguradoras, ¿vale? ¿Qué Ujú. pasa? Que si ponemos en una balanza quién tiene más dinero, si el cliente o el banco, obviamente el que tiene más peso es el banco. Entonces nosotros, en nuestra forma de trabajar, hemos preferido cargarle ese coste al banco o a la aseguradora en vez de al cliente. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que decías tú. Hay personas, o sea, las personas que tienen un patrimonio elevado saben del valor de esta profesión y saben que esta profesión requiere un profesional que les ayude a saber cómo organizar bien, y eso vale dinero. Pero hay personas que tienen un patrimonio más pequeño o que quieren empezar a crear un patrimonio y ahora mismo no tienen nada. Entonces, para evitar que personas que precisamente incluso a ese tipo de personas que están empezando o que tienen un patrimonio corto, a esas personas incluso es más importante para ellos gestionarlo bien, porque es un patrimonio más pequeño. Entonces, Ujú. nosotros por eso también no cobramos nuestras sesiones ni nuestro trabajo, para que cualquier persona, ya sea, como hemos dicho, desde 1 euro hasta lo que pueda ser, puedan acceder a una buena planificación y sobre todo también que empiecen a tener un poco de educación financiera. Que sepamos identificar distintos conceptos, que digamos que no nos la cuelen con la letra pequeña y que así podamos entender cuando vayamos al banco o a la aseguradora qué es lo que nos están poniendo por delante. Más allá incluso de consultarlo con un profesional luego, pero de buenas a primeras, ¿qué es lo que tengo por delante? ¿Me interesa? ¿No me interesa? ¿Es bueno para mí o es bueno para la entidad? Ese tipo de cosas que muchas veces no se saben. Ujú. Me parece muy interesante esto que has comentado porque de esta forma podéis hacer llegar lo que hacéis, esa planificación financiera, esos conocimientos, a personas que no necesariamente tengan demasiada capacidad de ahorro, sino que sea casi como democratizar esto, ¿no? Y por supuesto, dejando claro lo que comenta, ¿no? Que soy una empresa que paga sus facturas y todo, lo único que prestáis un servicio, no cobráis a la persona de la calle, sino a las entidades a las que lo lleváis. Te lo Eso es. pregunto, te lo pregunto porque el dicho que tenemos de nadie da duros a peseta, que no es, que puede estar pensando mucha gente, claro, ahora me das ese asesoramiento, pero algo te llevarás a cambio, ¿no? Efectivamente es porque es de parte de las entidades, claro. Claro, obviamente alguien nos paga a nosotros, Claro. pero a ver, igualmente podríamos cobrarle también a los clientes. Ujú. La cuestión, mi socio siempre me dice lo mismo: no vayas a contar el tema de las preferentes, tal, pero a mí es que me gusta ponerme yo de ejemplo para que todo el mundo vea que nadie está exento de que le engañen ni que le den coba, digamos. Yo, por Ujú. ejemplo, yo empecé como asesor financiero en 2013, ¿vale? Pero yo soy emprendedor desde 2010. Bueno, pues para montar mi primera empresa, nosotros solicitamos un préstamo al banco que nos dio un préstamo, ¿vale? Mi primera empresa no tenía nada que ver con temas financieros, ¿vale? Y yo había estudiado Derecho y Empresariales.
Es decir, yo tengo una formación en empresas, pero yo no he visto nada de bancos en la universidad. Ni de bancos, ni de aseguradoras, ni productos, nada. O sea, yo sabía lo mismo que tú cuando sales de la universidad a tema bancario. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo pedí el préstamo, me dieron el préstamo, pero me dijeron, mira, de este préstamo, 3.000 euros, ¿vale? Van a ir a un depósito a 3 meses, que cuando pasen esos 3 meses te damos el dinero otra vez. Vale, perfecto, no me va a hacer falta, yo no necesito todo el dinero del tirón. Ok, pasaron los 3 meses y no me devolvieron el dinero, pero bueno, no me hacía falta, con lo cual lo dejé. Pasó un mes y no me decían nada, yo pregunté, oye, mira, los 3.000 euros, no, no te preocupes, ¿qué tal? Vale, vale, sin problema, no me hace falta. A los 5 meses, que ya había pasado 2 meses después de que me tuvieran que devolver el dinero, le pregunté otra vez, no me dijeron nada y me acerqué a la oficina. Entonces me dijeron, no, porque mira, que tus acciones preferentes. Digo, ¿cómo? Digo, pero si tú me decías que esto era un depósito. No, hombre, un depósito no, esto son acciones preferentes. Mira, ¿cómo lo firmaste? Claro, tenía los documentos por delante, ponía acciones preferentes. Digo, pero ¿tú a mí me explicaste esto o cómo va? No, porque en el test se supone que tú ya sabías lo que era porque tus estudios, y digo, de puta madre. Digo, entonces esto, ¿en qué se queda? No, pues mira, te comento, ahora mismo, si quieres sacar las acciones preferentes, te llevas 1.700 euros. Entonces, claro, yo la cara no te puedo describir cómo se me quedó, pero el cuerpo sí te puedo decir que se me quedó cortado. Claro. Entonces, claro, ¿qué es lo que hice yo en ese momento? Pues, bueno, pues ya está, es lo que hay. 1.700, ¿no? 1.700, vale. No me va a volver a pasar más en la vida, pero ya tengo claro lo que hay que saber antes de hacer cualquier cosa de esta. ¿Qué pasa? Que ya después, como yo siempre digo, la cabra tira al monte y al final entré en el sector relacionado con lo que había estudiado. Y entonces, desde ese momento, muchos clientes me lo dicen, tío, eres muy pesado explicando las cosas. Digo, sí, pero es que yo sé por qué las explico, yo sé por qué doy tanto por saco, porque yo no quiero experimentar, o sea, yo no quiero que tú experimentes lo que yo experimenté cuando me pasó esto. Y quiero que tengas todo claro. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son las comisiones? ¿Cuáles son las penalizaciones? Lo bonito luego viene, eso es fácil. O sea, ¿cuánto vas a ganar? Eso es fácil. Pero ¿cuánto te va a costar? ¿Cuánto tiene de comisión? Y todo eso explicado en letra pequeña. Porque así el cliente sabe lo que hace y tiene claro qué tipo de producto es lo que está haciendo. Ya a partir de ahí, con todo claro, tiramos para adelante y ya está. Y todo el mundo sabe lo que hay, pero que nadie se lleve un engaño o se lleve una sorpresa de algo que no le habían dicho, que no le habían explicado, etcétera, etcétera. Entonces, a mí siempre me gusta explicar esto porque es que yo lo sentí en mis carnes. Entonces, al haberlo sentido yo, obviamente ya hace 10 años, que parece mentira, pero hace 10 años de este tema, pero aún así para mí es como si lo hubiera vuelto a vivir ahora cuando te lo he contado, porque fue tan desagradable que para mí es algo importante que la gente tenga claro lo que está haciendo. Y una de las cosas también cuando montamos la empresa, teníamos claro que a los clientes, si dentro de lo posible, no le íbamos a cobrar para precisamente que cualquiera pudiera acceder a una educación financiera con un mínimo de contenido y de calidad, para que las personas sí supieran cómo organizar bien su vida y que aquello que no nos han explicado, porque no nos lo han explicado ni en la universidad, ni en el cole, ni en el instituto, que por lo menos yo ya empiece a saber cómo organizar el dinero que gano. Porque parece que tú ya debes ser experto en finanzas cuando empiezas a cobrar tu primer sueldo. Y ni de cerca. No tienes ni idea, claro. Y además yo doy fe de esto que estás comentando porque nosotros llevamos ya relativamente poco tiempo trabajando juntos como cliente vuestro y la forma en la que lo cuentas todo muy desmenuzado, como lo estás contando ahora, muy del lenguaje que podemos entender cualquier persona, muy lejos, eso está muy lejos del lenguaje que utilizan pues muchos bancos y tal, que te meten la letra pequeña, te dicen palabras, medias verdades y no llegamos a entenderlo, ¿no? Sin embargo, Claro. tú lo cuentas todo con mucho detenimiento y se agradece porque realmente entendemos algo, nos hace entendible algo que es muy complejo, en realidad. Claro, sí. Yo siempre digo, a ver, las matemáticas son necesarias, pero en nuestro día a día lo único que necesitamos saber es sumar, restar, multiplicar y dividir.
¿vale? Claro. Entonces, llevándolo al día a día, que las matemáticas complejas las lleven los expertos, pero Ujú. nosotros necesitamos saber cómo utilizarlas para llevarlas a cabo en nuestro día a día. Vale. Entonces, eso es algo que tenemos muy presente y que la gente también nos agradece porque eso es lo que tú dices, ¿no? Yo es que a mí me han explicado esto y yo no tenía ni idea. Ujú. Claro, yo te puedo soltar aquí tecnicismo y quedarme yo tan pancho, decir qué bien, qué bueno soy, qué bien sé las cosas. Bueno, pero el que te tienes que enterar es tú, no yo. Yo Claro. ya me lo sé. Entonces, esa es una de las cuestiones principales. Sí, sí, sí. Y precisamente estos contenidos de forma didáctica, vosotros lo habéis llevado también a los medios de comunicación, tanto generalistas como especializados, a través Sí. de, bueno, de las formaciones que habéis hecho conmigo y habéis llevado estos contenidos hasta los medios, ¿no? Cuéntanos, para las personas que nos están viendo, ¿dónde habéis salido y cómo lo habéis conseguido? Llevar esto algo tan abstracto muchas veces a las personas de a pie de calle. Cuéntanoslo, porque es muy interesante también. Pues mira, nosotros previamente a hacer el curso contigo habíamos salido en prensa, pero claro, habíamos salido en prensa pagando. Es decir, Ujú. yo compro un artículo, que ese artículo lo compro en una plataforma que te ofrecen la posibilidad de salir en X medios, pagando más o menos, dependiendo del medio, y te escriben un artículo y mira qué bien. Claro, eso está muy bien, pero no es ni de coña lo cerca, ni de cerca me refiero, lo que importa un artículo bien escrito, con una historia detrás que tienes que contar y con un motivo. Porque eso al fin y al cabo es un public reportaje o un anuncio. Ya depende del medio, te lo ponen de una manera o de otra. Sí. No sale en la portada, no sale en la prensa normal. Es decir, te has gastado un dinero que sí, a nivel de Google, digamos, que te sirve porque tienes un enlace, Ujú. pero realmente a nivel de rendimiento de negocio, poco. Entonces, buscando eso, pues dimos contigo, buscando la forma de salir en prensa o que alguien nos gestionara el tema de prensa, entramos en contacto contigo y entonces fue un cambio total. O sea, a partir de ahí hemos salido 7 Televisión, Andalucía Información, el periódico de Cataluña, un Appers, que es un blog de Mediaset, hemos salido también en Viva Jerez, que es otro de los periódicos también del Grupo Andalucía Información, y sin pagar. O sea, no hemos pagado nada, que eso es importante también a nivel de resultados, pero que es que encima puedes conseguirlo. ¿Cómo? Pues dándole un material de valor añadido al periodista. Y sobre todo hablándole al periodista como yo te estoy hablando a ti en tu idioma, pues yo hablándole al periodista en su idioma y consiguiendo que se interese por lo que yo hago. Ujú. Entonces, a raíz de ahí y de saber cómo funciona la fórmula para conseguir hablarle al periodista en su idioma, se te abren todas las puertas. Y entonces eso lo que hace es que el periodista luego incluso te vuelva a llamar. Oye, mira, que he visto tal tema, tú podrías hablarnos de este tema económico, podrías comentarnos qué te parece y tal. Y entonces ahí ya te das cuenta de que el periodista no es un robot, ni es un, yo qué sé, un ente al que no puedes acceder de ninguna manera, que solamente acceden los famosos o las empresas grandes. No, no, no. El periodista necesita tener contenido, necesita rellenar sus secciones. Y sí es verdad que tendrá sus contactos, pero oye, siempre es bueno tener un contacto extra o tener un punto de vista distinto sobre una temática. Y ahí es donde entramos los pequeños y medianos negocios que podemos aprovechar esa forma de trabajar para salir en los medios. Entonces, Ujú. a nosotros nos ha servido para tener mucha más visibilidad y sobre todo reputación, que tener un periódico o un medio de comunicación que saque algo relacionado contigo, te muestra como un profesional de cara a todas esas personas que lean, vean o escuchen esa información en esos medios de comunicación. Ujú. Y supongo que también habréis tenido alguna dificultad, ¿no? En el proceso del contacto con los medios, ¿no? Cuéntame sobre, o cuéntanos sobre esas dificultades que habéis tenido y lo más importante, cómo las habéis superado para conseguir estos resultados. Pues mira, de hecho, ahora con el tema del coronavirus, nosotros teníamos ya fijados 2 artículos que se han quedado en stand-by
porque precisamente ahora mismo sabemos que la actualidad es todo hablar del tema del coronavirus, cómo va evolucionando, etcétera. Entonces no tenían cabida para poderlo poner ahora. Pero sí es verdad que se han quedado ahí, en stand-by. Y de hecho, por ejemplo, nosotros utilizamos muchas veces el email para entrar en contacto con los periodistas, pero lo que más nos ha funcionado es LinkedIn. LinkedIn, buscando a los periodistas directamente ahí y entrando en contacto con ellos mediante mensaje. Entonces, digamos que incluso es un paso más cercano al periodista. Y como ya le ves la cara, él te ve la cara a ti, con tu perfil, tal y cual, no sé qué, es como un paso más cerca que el email. Que el email todavía sigue siendo un poco más profesional, digamos, pero lo que más nos ha funcionado ha sido LinkedIn. Y sí es verdad, por ejemplo, que en un caso que íbamos a salir en La Vanguardia, ¿vale? La Vanguardia, pero aquí en Andalucía, ese es el que se ha quedado pendiente, ¿vale? Para salir justo después. Pero empezamos contactando con un chico que trabajaba en La Vanguardia y nos dijo que le interesa. Esto fue en diciembre, ahora mismo estamos en marzo, abril. Pues en diciembre contactamos con él y nos dijo, oye, me parece interesante, pero ahora mismo no podemos sacarlo. Te tengo aquí en stand-by. Digo, vale, lo mismo me deja aquí en visto y ya no me dice nada más. Total, que yo cada vez que veía un artículo, o sea, un tema que yo podía, que podía ser interesante, le mandaba un correo o un mensaje en LinkedIn. Hola, sí, vale, perfecto, pero no te preocupes, que yo te tengo aquí. Vale, sí, pero no has terminado de tal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no lo dejé por imposible. Yo cada vez que tenía un tema para el cual me podía parecer interesante su periódico, pues yo le mandaba un mensaje. ¿Qué pasa? Que a final de febrero, principios de marzo, pues entró en contacto conmigo directamente. Oye, mira, déjame tu teléfono que te va a llamar una compañera para sacar el artículo inicial que habla, tal. Entonces, ¿qué significa eso? Que por un primer no que te digan, esa puerta no está cerrada. Simplemente ese tema no le cuadra ahora mismo. O ya tiene otra temática o lo que sea. Pero tú sigue intentándolo. O sea, mandar un mensaje, lo único que cuesta es escribirlo y darle al intro. Ya está. Entonces, no hay que pararse por el primer no, porque es como nosotros. ¿Cuántos correos nos llegan a cada uno de nosotros cada día? Y no todos nos interesan en ese momento. Pero no significa que si en un momento dado me llega uno que sí me interese, por haberte dicho que no antes, ya no. No, sino que simplemente lo que hay que ir es seguir proponiéndole, oye, pues mira, esto creo que puede ser interesante. Esto ahora mismo te lo podemos plantear de esta manera. Oye, ¿qué te parece un artículo tal? Y en algún momento seguro que alguno dirá que sí. Entonces, hay que seguir intentándolo, porque en un primer momento te hayan dicho que no, no significa que ese medio ya no vayas a salir más en tu vida. Entonces, hay que seguir intentándolo, sin ser pesado, también hay que verlo bien, pero siempre profesional. Hola, mira, ¿te acuerdas qué tal? Pues mira, en ese momento no, pero ahora te ofrezco, te digo, yo creo que podemos hablar de esto. Y ya está, y sigues intentándolo. Que en algún momento seguro que a esa persona le faltarán temas por hablar o digamos que querrá otro punto de vista de otro profesional que ya esté hablando varios profesionales sobre lo mismo, etcétera. Entonces hay que seguir ahí intentándolo y siempre buscando medios que no hace falta salir en la cadena SER o en televisión española. Oye, lo mismo, ¿a ti te interesa salir en medios más pequeñitos, más regionales de tu zona de influencia? Porque lo leen, yo qué sé, por ejemplo, aquí en Jerez, el diario de Jerez se lee mucho, ¿vale? Pues lo mismo, yo tengo un negocio local, una tienda de ropa, y a mí me interesa que me vean en diario de Jerez y no en televisión española, porque el que me vea en televisión española lo mismo no me compra. Claro. Entonces, yo necesito, de mi zona de influencia, llegar al máximo de clientes potenciales posibles. Y eso también hay que entenderlo antes de ponerte a hablar con 1000 medios de comunicación distintos. Efectivamente, de lo que has contado, me ha gustado mucho. Resaltaría lo que es la parte de elegir los medios de forma estratégica, no ir a por todos, sino aquellos que más nos interesan. Usted lo ha hecho muy bien. La parte de mantener la relación con el periodista, que un no inicial no es un no definitivo, sino vamos cultivando esa relación con los periodistas. Me parece súper interesante. Y también otra cosa de la que no has comentado tú, pero habéis hecho muy bien, es, y ya lo hemos hablado muchas veces, aprovechar la percha informativa. El tema del que vosotros habláis puede ser muy atemporal, planificación financiera,
pero se puede aplicar en muchos momentos, ¿no? Claro. Todos los profesionales pueden encontrar la perfil informativo, vosotros eso lo habéis hecho muy bien, como has estado contando antes en el caso del coronavirus o en otros momentos que os ha servido para salir en los medios de comunicación. O sea que Sí, eso... de hecho nosotros colaboramos con varias asociaciones de discapacidad intelectual y, y fue a finales de diciembre o principios de diciembre creo que fue, el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Entonces dijimos, a ver, nosotros, no me gusta llamarme experto, pero sí hemos visto varios casos porque trabajamos con estas asociaciones de familias que quieren planificar el futuro de su hijo con discapacidad. Oye, y si le planteamos este tema a los medios, lo mismo les puede cuadrar. Bueno, pues efectivamente salimos en la tele y salimos en un medio de comunicación escrito con un artículo relacionado con el punto de vista financiero del Día de la Persona con Discapacidad. Porque claro, es algo de lo que no se habla mucho, pero que realmente todos los padres tienen en la cabeza. Oye, ¿cómo planteo el futuro cuando yo ya no esté? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Etcétera. Entonces, nosotros dábamos respuesta a esa pregunta, pero los medios no se la habían planteado. Entonces, cuando se lo planteamos, nos dijeron, oye, pues me parece muy interesante, vamos a sacar este artículo, vamos a sacar una entrevista en prensa, de televisión, etcétera, etcétera. Muy bien hecho eso, muy bien hecho. Y de estas apariciones, Alex, ¿qué beneficios ha aportado a ti, a tu marca de personal como responsable de GIA y al negocio? Pues mira, a nosotros, nuestro negocio, nuestro sector, digamos, se basa mucho en la confianza, ¿vale? Nosotros trabajamos con dinero, trabajamos con algo tan importante y tan fundamental como el dinero, que luego después el dinero es una herramienta para conseguir otras cosas, pero necesitas dinero para todo. Entonces trabajamos con algo muy delicado y la gente, obviamente, tiene que pensar mucho dónde, con quién poner su dinero, cómo trabajarlo, etcétera. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que aunque nosotros en nuestra mayoría trabajemos por Internet, aunque seguimos teniendo clientes físicos, pero nosotros al trabajar por Internet entramos en una piscina muy grande donde los que se ven son los pescados más grandes, que son los bancos y las aseguradoras, en su mayoría, o asesorías más grandes, digamos. Entonces, claro, si a mí no me conoce mucha gente, se unen dos cosas. Uno, la confianza y dos, desconocimiento. Con lo cual, el cóctel es muy complicado de batir, ¿vale? Una de las razones también, por eso pusimos en marcha nuestro canal de YouTube, precisamente para que yo me dirigiera a la gente y pudiera vencer esa barrera. Pero aún así no era suficiente y entonces por eso nuestra estrategia de trabajar para conseguir salir en medios de comunicación, porque todavía sigue existiendo esa máxima de lo que sale en la tele y lo que sale en prensa es lo bueno, lo que no sale no vale. ¿Vale? Entonces, básicamente, en nuestro caso, lo que queríamos conseguir era aumentar nuestra reputación de cara al potencial cliente que nos viera. Y eso lo hemos conseguido porque sí es verdad que nos han entrado más clientes y muchos de ellos nos han comentado que nos han visto en tal o cual entrevista o en tal o cual artículo y entonces eso sí da pie a que ha servido la estrategia que hemos hecho y que estamos haciendo. Obviamente, ahora mismo estamos con el coronavirus, que es algo muy concreto, pero que pasará. Y luego vendrá otro tema, y luego vendrá otro tema, y otro, y ahí estaremos nosotros para plantear, oye, ¿y si hablamos de? ¿Y si comentamos tal? ¿Y si te doy mi opinión sobre esto? Y entonces, eso ya lo vamos a tener como una estrategia continuada, porque nunca se sale de más en prensa. O sea, siempre se sale de menos, pero nunca de más. Entonces, hay que seguir explotando esa estrategia para seguir apareciendo cada vez en más medios. Estupendo, Ale. Y ya por ir finalizando, para las personas que quieran saber más sobre planificación financiera, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar la información que tú les proporcionas? Pues mira, nos pueden encontrar en nuestra web gestionyAsesoramiento.es. También tenemos canal en YouTube y estamos presentes tanto en Instagram como en Facebook, ¿vale? Entonces, ahí en nuestra web
podrán ponerse en contacto con nosotros o mandarnos un email de consulta o directamente reservar una sesión gratuita, como hemos hablado, con nosotros para que veamos su caso en particular. Entonces, gestionyAsesoramiento.es para poder acceder tanto a la web como al resto de canales que tenemos en redes sociales. Estupendo, Alex. Pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, por lo que nos has contado de cómo planificarnos financieramente ahora en la crisis y cuando pase esta crisis, que pasará, y para que tengamos la espalda cubierta para el futuro. Así que un placer seguir aprendiendo de ti. Muchas gracias, Borja. Un saludo a todos. Un saludo.